Putin tiene uno de sus mayores problemas, y es que Rusia empieza a quedarse sin gasolina, y el motivo vuelve a apuntar directamente a Ucrania. Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas están empezando a provocar escasez de combustible dentro del propio territorio ruso, algo que hace apenas unos años parecía casi impensable. Y lo más grave para el Kremlin es que los efectos ya empiezan a sentirse en el mercado interno: menos oferta, más tensión y una demanda que supera ampliamente la capacidad de suministro. Porque mientras Putin intenta vender una imagen de control total de la situación, la realidad empieza a mostrar otra cosa muy distinta. Según datos publicados por el Moscow Times y recogidos por el medio progubernamental Kommersant, Rusia está sufriendo ya importantes problemas de abastecimiento de gasolina. Las ventas de combustible en bolsa han caído de manera significativa. El combustible A92 bajó casi un 9% en apenas un día, mientras la demanda insatisfecha sigue disparándose. Y aquí está una de las claves: la demanda supera varias veces la oferta disponible. Según una fuente citada por el propio medio ruso, la demanda podría superar el suministro incluso más de 10 veces. 10 veces. Esto ya no es una simple distorsión temporal del mercado. Eso empieza a parecer un problema estructural, especialmente justo antes del verano, cuando el consumo de combustible suele dispararse en toda Rusia. Y el gran responsable de esta situación tiene nombre: los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa. Desde comienzos del 2026, Ucrania ha lanzado más de 20 ataques contra refinerías, oleoductos y terminales energéticas rusas. Más de 20. Y los daños económicos ya superarían los 7.000 millones de dólares. Estamos hablando de uno de los sectores más importantes para la economía rusa, porque el petróleo y los derivados energéticos son literalmente el corazón financiero del Kremlin. Gran parte de los ingresos del Estado ruso dependen precisamente de este sector. Y ahora Ucrania está golpeándolo directamente, no en el frente de Donetsk, no cerca de Crimea, sino dentro de la propia infraestructura estratégica rusa. Y eso cambia muchas cosas. Durante años Rusia utilizó su capacidad energética como arma geopolítica: gas, petróleo, exportaciones, presión energética sobre Europa. Pero ahora la guerra empieza a trasladar consecuencias cada vez más visibles al interior de Rusia. Y eso genera un problema político muy delicado para Putin, porque una cosa es controlar el relato sobre el frente militar, y otra cosa muy distinta es que la población empiece a notar problemas reales en el día a día: escasez de combustible, subida de precios, retrasos de suministro y tensión en el mercado interno. Según los datos publicados, las principales refinerías rusas están sufriendo reparaciones no programadas, una forma bastante elegante de decir que los ataques ucranianos están dañando seriamente la capacidad de producción. Y algunas reparaciones podrían durar más de un mes. Mientras tanto, los tiempos de entrega ya se han incrementado entre 2 y 4 semanas. Eso significa que las reservas empiezan a ser insuficientes, y cuanto más se acerca el verano, mayor puede ser el problema, especialmente con la gasolina A95, utilizada por muchos vehículos privados y cuya demanda suele aumentar durante las vacaciones. De hecho, el mercado extrabursátil ya refleja fuertes tensiones. Los precios fuera de bolsa se están vendiendo con primas de alrededor del 10% por encima del precio oficial, pero ni siquiera pagando más resulta fácil conseguir suficiente combustible. Y esto es importante entenderlo. Ucrania no necesita destruir completamente la economía rusa para causar daño estratégico. Le basta con aumentar el coste de la guerra, de gastar. Obligar a Rusia a gastar miles de millones en reparaciones, defensa aérea, protección industrial y logística. Y precisamente eso es lo que parece estar ocurriendo. Cada ataque obliga al Kremlin a mover recursos, cada refinería dañada reduce capacidad de producción, cada interrupción aumenta presión sobre el mercado interno. Y todo esto ocurre mientras la economía rusa ya empieza a mostrar señales de un gran agotamiento. Hace apenas unos días Moscú reconoció oficialmente que el crecimiento económico prácticamente se ha frenado, mientras la inflación continúa subiendo y aumentan los bancos deficitarios.
Ahora se suma otro problema más grave: combustible insuficiente. Y eso empieza a dibujar un escenario bastante incómodo para Putin, porque cuanto más tiempo dure la guerra, más difícil será ocultar las consecuencias internas. Además, hay otro elemento muy simbólico. Putin inició esta invasión pensando que Ucrania sería incapaz de golpear seriamente territorio ruso, pero la realidad ha terminado siendo muy distinta. Hoy Ucrania ataca infraestructuras estratégicas rusas con drones de largo alcance, golpea refinerías clave y obliga al Kremlin a defender cientos de kilómetros de territorio. La guerra ya no está lejos para Rusia, empieza a sentirse dentro de casa. Y eso puede convertirse en uno de los mayores problemas políticos para el Kremlin, si la población rusa empieza a percibir que el coste de la guerra deja de ser invisible. Porque las guerras largas no solo se ganan en el campo de batalla, también se sostienen con economía, logística y estabilidad interna. Y precisamente ahí empiezan a aparecer cada vez más grietas en Rusia. Está claro que este 2026 va a ser uno de los años más complicados para el régimen ruso, quienes pensaban que las sanciones, los ataques ucranianos y que nada afectaba a Rusia. Y a pesar de que durante mucho tiempo Rusia intenta proyectar una falsa realidad a través de su falsa propaganda, para hacernos creer a todos que les va todo muy bien y que es todo maravilloso, pero luego pues todo esto que se está publicando confirma precisamente que no es todo de color de rosa como nos lo están vendiendo. La gran pregunta ahora es hasta qué punto estos ataques ucranianos pueden seguir debilitando la capacidad económica rusa durante los próximos meses. ¿Crees que Ucrania está consiguiendo llevar la guerra al punto más débil de Rusia, su economía y su infraestructura energética? Voy a leer vuestros comentarios, muchas gracias, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.